Vamos a hacer un breve repaso teórico para que queden claros los conceptos de resistencia, intensidad y voltaje. La resistencia, tal y como vemos ahí en la pantalla, que sería este muñeco de aquí, si os fijáis, lo que intenta hacer es dificultar el paso de la intensidad, ¿vale? Entonces la resistencia, bueno, se define como la oposición que presenta un material al paso de una corriente eléctrica. Se mide en ohmios, es decir, cuando nosotros queremos cuantificar cuánto de difícil va a poner la resistencia a la intensidad que pase, pues necesitamos una unidad, igual que para medir una longitud necesitamos los metros, o para medir una cantidad de masa necesitamos los kilogramos. Para medir la cantidad de resistencia que va a poner un material para el paso de corriente, pues van a ser ohmios. 100 ohmios, 1000 ohmios, los que sean. Y esta resistencia pues va a estar determinada por el material que tenemos y por su longitud y por su área transversal, que es lo demás. Habrá otro vídeo con ejercicios como los que hemos hecho en clase, en el que lo que hacemos es, dado el material que tenemos y su geometría, calcular cuánta resistencia tiene. Por otra parte, la intensidad son una cantidad de carga eléctrica que se va a mover a través de nuestro cable, a través de nuestra resistencia, de nuestra lámpara, de nuestro motor, de donde sea, y ese movimiento va a generar, pues por ejemplo, si es una lámpara, luz. Si es un motor, pues que el motor se mueva y convertir esa electricidad en energía mecánica, con movimiento. Y una vez más, para medir cuánta intensidad está pasando, pues necesitamos una unidad para que nos podamos entender. Y esa unidad son los amperios, ¿vale? Y si nos fijamos, esa intensidad, cuando quiere pasar, pues se encuentra por un lado a la resistencia que intenta que no pase, y por otro lado tenemos el voltaje, que es como si le estuviera dando fuerza para que esa intensidad pasara, ¿vale? Y por tanto el voltaje, pues bueno, se le llama diferencia de potencial eléctrico, que esto es algo un poco más complicado, pero para nosotros como si fuera una especie de fuerza que va a impulsar la intensidad a moverse. Y una vez más, si yo quiero saber cuánto es, si es muy grande, si es muy pequeño, pues necesitamos un número y una unidad, como son los voltios, ¿vale? Entonces yo creo que este dibujo que tenemos aquí es clave, esto de aquí, para entender un poco qué es cada cosa, ¿vale? Y lo que hablamos también es que muchas veces entender la electricidad es un poco más complicado, y hablábamos de que la intensidad os la imagináis como si fuera agua fluyendo y el voltaje como si fuera la presión que tiene ese agua, ¿vale? Entonces, visto qué es cada una de las cosas que vamos a estudiar, pues continuamos con una serie de cosas que tenemos que tener muy claras en teoría, porque las vamos a aplicar en los circuitos y sin ellas no vamos a poder resolverlos. Lo que he dicho, que el voltaje sería como si fuera la presión, que la intensidad sería como el caudal, la cantidad de agua que va, y la resistencia pues como una serie de tuberías con obstáculos, que ahora veremos lo que generan, ¿vale? Vamos a lo importante, y es, esta es una de las cosas que tenemos que tener muy claras en teoría, ¿vale? Y es, el voltaje, salvo que yo me encuentre una resistencia, el voltaje que tenemos en esa parte del circuito no va a variar. No va a variar más que cuando yo me encuentre una resistencia. Entonces, si nos fijamos, esta primera parte del cable, si nos fijamos en la parte de la derecha, la he pintado de color rojo oscuro. ¿Qué significa? Pues que toda esta parte del cable sigue estando a 50 voltios. Si os fijáis, aquí me dice que esto está a 50 voltios, con lo cual toda esta parte de aquí está hasta 50 voltios. ¿Cuándo deja de haber 50 voltios? Pues cuando tenemos una resistencia. La resistencia es como si fuera una especie de caja registradora, una caja del supermercado, en el cual yo entro con 50 voltios y la resistencia se me va a llevar una cantidad de voltaje. Siempre se me va a llevar una cantidad de voltaje. Se llevará más o se llevará menos dependiendo de lo resistente que sea, es decir, de la cantidad de ohmios que tenga. Si tiene muchos, pues me quitará más. Si tiene pocos, me quitará menos. Y si os fijáis, justo a la salida de la resistencia, ahora he puesto todo este cable en un color rojo un poco más claro, ¿vale? Porque una vez más, cuando yo ya he salido de la resistencia R1 y me ha quitado el voltaje correspondiente, me mantengo constante en el voltaje, hasta que otra vez vuelvo a entrar en una resistencia, en esta de aquí, se me vuelve a llevar voltaje, y si os fijáis a la salida, tengo otra vez un color más claro. Una cosa muy importante y que a veces cuesta entender es, me da exactamente igual que este cable se vaya a dividir en dos partes, en dos, en tres o en 1000. Si a mí me han dicho que el voltaje se mantiene constante hasta que se encuentra una resistencia, por mucho que yo me divida, en este punto, justo antes de entrar en la resistencia R3,
Y en este punto, justo antes de entrar en la resistencia R4, sigo teniendo la misma cantidad de voltaje que tenía justo a la salida de R2, porque no me he encontrado ninguna resistencia. Y ya por último, la R3 en este punto de aquí me quitará un cierto voltaje, y lo mismo la R4. Y ya si os fijáis, tendré que aquí hay 0 voltios en la pila, por lo tanto, toda esta parte de aquí que tengo de color blanco estará a 0 voltios. Si nosotros ponemos números a esto que acabo de contar, pues obtenemos esto de aquí, me los he inventado, ¿vale? Pero lo que está claro es que si os fijáis, a la entrada de R1 tengo 50 voltios y a la salida tengo 35, pues está claro que R1 se me ha llevado 15 voltios. Salgo con 35, me mantengo en 35 y a la entrada de R2, pues si os fijáis, paso de 35 a 10. ¿Cuánto se me ha llevado? Pues 25 voltios. Y ahora esos 10 voltios se mantienen por todo este cable. Y entonces, ahora, y tenemos que hacerlo siempre así, nos vamos a fijar de forma individual en cada resistencia. Para evitar que esos 10 voltios pensar que se dividen entre las dos. No. A la entrada de R3 tengo 10 voltios y a la salida tengo 0. ¿Cuántos voltios me ha quitado R3? 10. Y en R4 lo mismo. He entrado con 10 voltios y he salido con 0. ¿Cuántos me ha quitado R4? Pues 10 voltios. Que nadie diga que si R3 y R4 han quitado 10 cada uno, han quitado 20 y entonces no tiene sentido. Ojo, que no funciona así el voltaje, ¿vale? Entonces, preocuparos de cada rama por separado. Miro esta y digo que ha quitado 10 y después miro esta y digo que ha quitado 10, ¿vale? Eso en cuanto al voltaje. Si nosotros nos vamos con el tema de la intensidad sería como la tubería de agua en el que circula el agua, ¿vale? Pues aquí lo mismo, pero circularía electricidad, circularían partículas cargadas. Entonces, en este caso, lo que también tenemos que tener en cuenta es que si yo voy por un cable, este cable de aquí, y ese cable se me va a dividir en varios, pueden ser 2, 3, 4, los que sean. Si os fijáis, si yo llevaba una cierta cantidad de 20 amperios, esos 20 amperios se tienen que repartir entre las tres partes. ¿Qué ocurre? Que no se van a repartir de forma igual, no tiene por qué hacerlo. Dependerá de las resistencias que haya después, pero lo que sí que está claro es que si estaba entrando 20 amperios cuando esto se divida en, digamos, tuberías más pequeñas, si nosotros sumamos 12,5 más 5,5 da 18, más 2 son 20. Es decir, lo que tenemos aquí, lo que me está dando las tuberías pequeñas, los cables pequeños, tiene que ser lo mismo a lo que me estaba entrando, ¿vale? Esta es una de las cosas también de teoría que tenemos que tener súper claras. Y ya por último, de la misma forma que cuando nosotros entramos en una resistencia, la resistencia nos quita voltaje, cuando hablamos de intensidad no pasa absolutamente nada. Si yo entro con 20 amperios a una resistencia, salgo con los mismos 20 amperios, no pasa absolutamente nada. Lo que sí que pasará es que si aquí yo tenía, por ejemplo, 20 voltios, aquí igual tengo 10 voltios. ¿Qué significa? Pues que esta resistencia me habrá quitado 10 voltios. Pero en lo que tiene que ver con la intensidad no pasa absolutamente nada. Y ya por último, cuando yo quiero relacionar esas tres magnitudes de voltaje, intensidad y resistencia, pues utilizo la ley de Ohm, que es simplemente esta fórmula de aquí. Esa fórmula en la que yo puedo aplicarla a cada una de las resistencias que yo tenga por el circuito. Y una vez tengo dos magnitudes, la tercera siempre la puedo calcular con la fórmula. Y a nivel de teoría esto es lo que tenemos, no hay muchísimo más.